Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Academia Hub. Supongo que venís de la parte uno de las adjetivas o de relativo. Si es así, sed bienvenidos. Vamos a ver, para terminar, varias cosas más que nos han quedado pendientes del primer vídeo. Y si no, si habéis caído aquí por casualidad, os recomiendo, encarecidamente os pido, que busquéis la primera parte de este vídeo de las adjetivas o de relativo, parte uno, y empecéis a visualizarlo por ahí. Ya que aquí vamos a continuar, por lo tanto esto es un vídeo de continuación, un vídeo que más que nada va a servir para ver ejemplos de oraciones de adjetivas o relativas, los distintos nexos que nos vamos a encontrar en estas oraciones adjetivas o de relativo, en estas proposiciones subordinadas, y vamos a hablar de las adjetivas o de relativo de participio, cuya función casi siempre es la de complemento predicativo. Como siempre, casi siempre. O sea, aquí no hay nada que se cumpla siempre. Es todo muy complejo y dependiendo de las palabritas que pongamos, serán de un tipo o de otro, estarán realizando una función u otra. Pues si venís del vídeo uno, de la parte uno, vamos a comenzar. Vamos a ver los nexos que nos vamos a encontrar introduciendo a estas oraciones subordinadas, adjetivas o de relativo. Bien, los tipos de nexos que nos vamos a encontrar pueden ser un pronombre relativo, que puede ser que es el más habitual, quién, que aparece en las adjetivas de relativo sin antecedente, el plural, por supuesto, quiénes, y luego el cual, la cual, etc. Como por ejemplo las oraciones, lo vamos a encontrar, por ejemplo, el policía que te multó es mi amigo. Pues quítame la multa. Cuidado, que ya no se pueden quitar multas. Aquí vemos los verbos multo y el verbo es. Tenemos el policía, que es un nombre, el pronombre relativo que está haciendo de nexo y que está introduciendo a esta subordinada adjetiva que está complementando al nombre policía. El policía, el cual te multó, es mi amigo. Pues bien, estas son las más típicas, las más fáciles de identificar y es cuando aparecen con el pronombre relativo que, quién, quiénes o el cual. También pueden aparecer introducidas por el nexo donde, cuando, sin tilde, ojo, esto es muy importante, es decir, por un adverbio relativo. Los ejemplos que hemos dicho, dónde, cuándo y cómo, son los más habituales. Por ejemplo, el cine donde nos conocimos se ha quemado. Aquí tenemos claramente dos verbos, conocimos y ha quemado, y tenemos el cine, que es un nombre, el cual lleva esta proposición subordinada introducida por el nexo donde. ¿De qué tipo? Pues bien, como vemos nos está indicando un lugar, nos está diciendo dónde nos conocimos, el cine donde nos conocimos. Esto es un lugar, está claro. Pero ojo, no es un complemento circunstancial del lugar. No está acompañando a ningún verbo. No es un adverbio, no se puede sustituir por un adverbio. Nos está diciendo una cualidad de este nombre, de ese cine. Nos está diciendo que fue el cine donde nos conocimos. Por lo tanto, es un adverbio de relativo. Por lo tanto, es una adjetiva o de relativo con función de complemento del nombre. Y ojo, se puede decir el cine en el que nos conocimos, en el cual nos conocimos. Por lo tanto, está más que demostrado con esta sustitución de que estamos ante una subordinada de relativo, con la función de complementar al nombre. Está especificando qué cine es el que se ha quemado. Específicamente se ha quemado ese cine. Ok, mucho cuidado no confundir esto con los complementos circunstanciales. Otro nexo que puede aparecer introduciendo a estas adjetivas, pues son los determinantes relativos posesivos, que son los típicos cuyo, cuya, cuyos, cuyas. Como por ejemplo, el profesor cuyos alumnos aprobaron está contento o está feliz. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos dos verbos nuevamente, aprobaron y está. ¿Quién está feliz? Feliz es un atributo, este es el verbo, pues el profesor cuyos alumnos aprobaron.
sintagma nominal, sujeto. Y dentro de este sintagma nominal sujeto tenemos que el profesor es el núcleo, es un nombre, cuyos alumnos aprobaron, es una proposición subordinada, donde cuyos es el nexo, que en este caso estamos ante un determinante relativo, posesivo, que acompaña al nombre alumnos, ojo, no está acompañando al profesor, no es un pronombre, no está sustituyendo a ningún nombre, está acompañando a alumnos. De hecho, si cambiamos el género y lo ponemos en femenino, quedaría el profesor cuyas alumnas. Vemos que lo que cambia es el nexo, es el determinante. Por lo tanto, está actualizando al sustantivo al que acompaña, en este caso alumnos, concuerdan con él, como hemos visto. Y esto es otro tipo de adjetiva o de relativo de complemento del nombre. Se está complementando toda la proposición al nombre profesor. Nos está especificando que el profesor que está feliz es aquel cuyos alumnos aprobaron. Habrá otros profesores que sus alumnos no habrán aprobado y no estarán tan felices. ¿De acuerdo? Pues estos son los tipos de nexos que nos vamos a encontrar. Cuyo, cuya, dónde, cuándo, cómo, qué, quién es el cual, a quién, también lo encontraremos, que nos van a dar las pistas para saber ante qué tipo de subordinada estamos. Pero bien, estos nexos también realizan a su vez funciones propias. Están realizando una función dentro de la subordinada. Ojo, que esto cada vez se complica más. Pero no desaniméis, que es muy sencillo. Se trata de practicar. Una vez que entendéis la teoría, lo siguiente que vamos a hacer muchos vídeos de oraciones, de ejemplo, hasta que llegue un momento que en cuanto veáis la oración, de un vistazo, ya sabréis qué tipo de subordinada, qué tipo de coordinada tenéis delante. Os lo garantizo. Pues bien, ¿qué funciones desempeñan, por ejemplo, los pronombres de relativo? Vamos a ponerlo en verde. Pues estos pronombres de relativo, en este caso, por ejemplo, en esta oración, el policía que te multó es mi amigo. Vemos que dice el cual te multó, el cual multó. ¿Quién multó? El cual, el policía. Parece que está sustituyendo al policía, ¿verdad? Pues está haciendo una función de sujeto dentro de esta proposición. ¿Quién es el sujeto dentro de la proposición subordinada adjetivo de complemento del nombre de esta oración? Dentro de la proposición, el sujeto es ¿qué? Ese nexo. Es decir, cumple la oración la misma función que desempeñaría el sustantivo al que sustituye. Perdón, al que modifica este sustantivo. ¿Vale? Al antecedente. Cumple la misma función que el sustantivo al que modifica. Si estuviera puesto, por ejemplo, el policía multó. El policía, el cual multó, te multó, es mi amigo. Por lo tanto, está claro que es sujeto. También podemos encontrar otras oraciones donde sea complemento directo, como veremos en ejemplos que pondremos en otros vídeos más adelante, aunque la más habitual es esta de sujeto. ¿De acuerdo? Vamos a ver los adverbios de relativo, que estas sí son más fáciles de determinar la función. ¿Qué función cumplen los nexos de adverbio de relativo en las proposiciones subordinadas adjetivas? ¿Dónde, cuándo, cómo? Pues muy fácil. ¿Dónde? Indica lugar. ¿Cuándo? Indica tiempo. ¿Cómo? Indica modo. Aunque no son complementos circunstanciales, no lo son subordinadas adjetivas que complementan un nombre, pero ejercen la función de complemento circunstancial. En este caso, complemento circunstancial del lugar. Están indicando el lugar donde nos conocimos, que es el cine. Sustituyen al cine. Nos conocimos en el cine. ¿De acuerdo? Yo creo que en este caso es muy fácil. ¿Y qué funciones desempeñan los determinantes relativos? Pues como buenos determinantes que son y que acompañan a un nombre, pues tienen la función de, ya lo hemos dicho anteriormente, de actualizador. Actualizador, en este caso, del sustantivo alumnos. Bien, pues ya hemos visto los nexos, hemos visto las funciones que desempeñan los nexos dentro de las adjetivas o de relativo, y ahora vamos a ver algo que no todos los manuales explican y que por supuesto los vídeos que hay por aquí por YouTube pasan por alto, la mayoría de ellos. Digamos que Academia Hub se caracteriza porque profundiza, se caracteriza porque intenta enseñar. Los vídeos de Academia Hub
son unos vídeos, por lo que vosotros mismos me decís, que intentan aclarar. Intentamos enseñar mediante el aprendizaje entre iguales. Partimos de lo que sabemos y lo explicamos de una forma quizás no muy técnica, pero con un lenguaje como si se lo explicáramos a un compañero de clase. Ese es el truco para aprender. Los niños, sobre todo los más pequeños, aprenden mejor cuando se lo explica a un compañero que cuando se lo explica el profesor. Y eso se llama aprendizaje entre iguales. Pues bien, eso tratamos de hacer en Academia Hub. Por eso nos gusta profundizar y explicarlo conforme nosotros lo entendemos. Por así decirlo, a nuestra manera, my way. Entonces, para terminar estos dos vídeos de adjetivo sobre relativo, vamos a hablar de esas que son de participio y de gerundio, que pueden realizar la función de complemento predicativo, entre otras. Vamos a verlo. ¿Qué es esto de las subordinadas adjetivas de participio? Pues hay algunas ocasiones en las que las proposiciones subordinadas adjetivas no van introducidas por ningún nexo, no aparece un nexo, no van introducidas por un relativo, por qué, por ejemplo, no aparece, sino que van introducidas por un participio, por el verbo en participio. Este verbo en participio, puede funcionar como un adjetivo. Por ejemplo, el coche está roto. Roto es el participio del verbo romper. Yo he roto, tú has roto, no es yo he rompido, tú has rompido, no, es roto. En este caso es un verbo en la forma de participio que cumple la función de adjetivo, en este caso función de atributo. Está es un verbo copulativo. El coche sujeto, como ya sabéis. Digamos que es un participio que funciona como adjetivo. ¿Qué ocurre? Que cuando ese participio, además de funcionar como adjetivo, lleva complementos propios, constituye una proposición subordinada adjetiva que puede desempeñar las funciones típicas del adjetivo, que son complemento del nombre, atributo o complemento predicativo. ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado? Es decir, cuando aparece solo, es un adjetivo, con la función que sea. Es un verbo en forma de participio que funciona como un adjetivo. Pero cuando llega más complementos, entonces ya constituye una proposición, con las mismas funciones que podría desempeñar un adjetivo. Vamos a ver un ejemplo de cada una de estas funciones, de complemento del nombre, de atributo y de un complemento predicativo. Mirad, he comprado la casa alquilada por mis padres. Fijaos que aquí hay dos verbos, he comprado, la casa alquilada, tenemos un verbo en participio, por mis padres. El sujeto es el sujeto elíptico yo, sujeto omitido o elíptico. He comprado la casa alquilada por mis padres, es el sintagma nominal complemento directo, cuyo núcleo es casa, el nombre casa, y tenemos este verbo alquilada, este participio, que si estuviera solo, he comprado la casa alquilada, nos está diciendo una cualidad de la casa. He comprado la casa rota, es un adjetivo, pues he comprado la casa alquilada, podría ser un adjetivo. Pero como lleva complementos, en este caso estamos ante un verbo que nos está introduciendo, en participio, que nos está introduciendo una subordinada adjetiva, complemento del nombre casa. ¿Por qué? Mirad, he comprado la casa que alquilaron mis padres. Alquilada por mis padres, que alquilaron mis padres. He comprado la casa la cual alquilaron mis padres. Vemos que está desempeñando la función de complemento del nombre y vemos que tiene toda la pinta de ser una subordinada adjetiva. No hemos utilizado en este caso el nexo pronombre relativo que alquilaron por mis padres, sino que hemos utilizado nuestro lenguaje de español, nos permite, en su gran extensión de formas, nos permite un uso amplio y variado de las palabras. En este caso nos permite utilizar un verbo en participio como nexo o como introducción de una subordinada adjetiva. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora una subordinada adjetiva introducida por un participio que hace la función de atributo. Como por ejemplo, la tela está bordada a mano. Aquí tenemos nuevamente el verbo estar, que es un verbo copulativo, como el verbo ser, estar o parecer. Bordada, que es un verbo en participio.
la tela, que es el sintagma nominal sujeto, está bordada a mano, que es el predicado nominal, con un verbo copulativo, y bordada a mano está introducida por un participio, y podemos decir que es una subordinada adjetiva con función de atributo. ¿Por qué? Porque estamos ante el verbo estar, que es un verbo copulativo. Casi siempre lo que viene después, el adjetivo que viene después, en este caso una proposición subordinada adjetiva, cumple la función de atributo. Y para terminar, vamos a ver la función de complemento predicativo. Ese participio introduciendo a una subordinada de adjetivo con función de complemento predicativo. Por ejemplo, Ana llegó acompañada por Luis. Aquí tenemos el verbo llegó, otro verbo en participio, acompañada, Ana, que es el sintagma nominal sujeto, llegó acompañada por Luis, que es el predicado verbal, y tenemos que nos están diciendo cómo llegó Ana. Pero ojo, no es un complemento circunstancial de modo. ¿Por qué? Porque concuerda con el sujeto en género y en número. Si lo ponemos en masculino, Paco, diremos que Paco llegó acompañado por Luis. Acompañado. Por lo tanto, este participio no se puede decir que es un adverbio que esté acompañando al verbo, sino que está diciendo una característica a la vez del sujeto y nos está diciendo cómo llegó. Y eso la función la cumple el complemento predicativo. Por lo tanto, estamos ante una proposición subordinada adjetiva de participio con función de complemento predicativo del sujeto. Como vosotros sabéis, también puede ser complemento predicativo del complemento directo, como por ejemplo en la oración, a Clara la vimos sentada en el jardín. Tenemos dos verbos, el verbo vimos, el verbo en participio sentada. ¿Quién es el sujeto de esta oración? Pues vimos nosotros. Nosotros es un sujeto elíptico u omitido. Nosotros vimos a Clara sentada en el jardín. Por lo tanto, ¿a quién vimos sentada en el jardín? A Clara. ¿Qué es a Clara? Pues Clara fue vista por nosotros sentada en el jardín. La vimos sentada en el jardín. Podemos sustituirlo por el pronombre la. Por lo tanto, es un complemento directo. Sintagma preposicional, complemento directo de persona. Esta es la preposición a. No confundir, ojo, con el complemento indirecto. Este es el complemento directo de persona. Hay un vídeo por ahí que lo explica bien para no confundir complemento directo con complemento indirecto de persona. Por lo tanto, sentada en el jardín es una proposición subordinada, adjetiva, de participio. ¿Con qué función? Pues nos dice el modo en el que la vimos, sí, pero ¿por qué no es un complemento circunstancial de modo? Pues porque concuerda el género y el número con el complemento directo. Porque si decimos a Pedro lo vimos sentado en el jardín. Por lo tanto, varía el género, lo que significa que es un complemento predicativo del complemento directo. Y ya para terminar, de verdad, os lo prometo, pero me acaba de venir a la cabeza otro tipo de adjetiva que nos vamos a encontrar, aunque son raras, pero puede ser que aparezca, que es la subordinada adjetiva de atributo, que nos la podemos encontrar de esta manera, por ejemplo. El padre está que muerde. Vemos que tenemos un verbo copulativo, por lo tanto, todo lo que venga detrás ya sabemos que va a ser un atributo. El que muerde está introducido por el nexo que, se puede sustituir por un adjetivo, podemos decir el padre está furioso o mordedor. Imagino que no sé si existirá, pero bueno, mordedor. Y este es un claro ejemplo de una proposición subordinada de adjetivo con función de atributo. Esto nos lo vamos a encontrar alguna vez por ahí. Y ya para rematar, es mentira, no acabamos aquí, pero ya acabamos seguro, me he quedado casi sin pizarra. Os prometo que esto es lo último. También podemos encontrar, aunque es muy raro que nos lo pongan delante, en ningún tipo de examen ni en ningún texto, y es la subordinada adjetiva de gerundio. Hemos visto
la de participio, pero también puede existir la de gerundio, que tiene la peculiaridad de que la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, solamente la admite si aparece en el pie de fotos, en los títulos de los libros o los títulos de los cuadros, y aparecen de esta forma. Por ejemplo, ya para terminar, me despido con esto, de verdad. El ladrón saliendo del banco. Daros cuenta que esto equivale a el ladrón que sale del banco, el cual sale del banco. Está complementando al nombre ladrón. Por lo tanto, esto es una subordinada adjetiva de gerundio. Como digo, no son muy habituales, pero existir existen. Por lo tanto, si somos rigurosos, tenemos que explicarlo también. Ladrón es el nombre, está complementando a este nombre. Otro ejemplo, García Márquez recibiendo el Nobel. Podemos decir, vemos a García Márquez recibiendo el Nobel. Vemos es un verbo y recibiendo es otro verbo en gerundio que es significativo de decir que vemos a García Márquez que está recibiendo el Nobel, que recibe el Nobel. Por lo tanto, está complementando el cual recibe el Nobel al nombre García Márquez. Es una adjetiva de gerundio, complemento del nombre. Y bien, ahora sí, terminamos y aquí lo dejamos. Esta segunda parte del vídeo de las subordinadas adjetivas o de relativo, en el cual hemos visto los nexos, las funciones que pueden desempeñar, hemos puesto varios ejemplos y os hemos hablado de las adjetivas de participio y de gerundio. Es peculiar, sobre todo, esta función de complemento predicativo. Suele ser habitual que en los textos de los exámenes nos pongan esto, una de participio, una subordinada adjetiva de participio con la función de complemento predicativo. O sea, el que entiende esto, el que identifica esta función, el que lo ve claro, es porque entiende muy bien de sintaxis, sabe perfectamente lo que es un complemento predicativo y tiene un nivel alto. Por eso en los niveles altos de exámenes, de PAU, exámenes de bachiller, suelen aparecer este tipo de subordinadas. Sin más, mandaros un saludo, agradeceros a todos, como siempre, la atención que me prestáis, los comentarios que ponéis y, como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.